Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Vamos a empezar el día de hoy nuestra clase pertinente, como todos los días, ¿verdad? Entonces, para ello nos ponemos cómodos y empezaremos a realizar nuestra actividad, ¿sí? Tal vez alguna duda o alguna pregunta antes de empezar nuestras clases. Bueno, creo que no hay ninguna, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos el día de hoy con nuestra presentación. Bien. Bueno, el día de ayer hemos empezado a hablar un poco acerca de la importancia de lo que es la administración, ¿verdad? Hemos podido determinar aspectos como que existen elementos como que crean, ejecutan conocimiento y demás que se ha ido explicando el día de ayer. Donde también Buenas tardes. Buenas tardes. Apaguen su micrófono, por favor. Ya. Que también hemos visto que otorgan efectividad a los esfuerzos humanos y demás. Permite el crecimiento sustentable de las organizaciones. Genera información relevante sobre la forma correcta, ya hemos hablado acerca de eso, ¿no? De qué tan importantes son los recursos humanos y el talento humano dentro de las empresas, ¿no? Hemos hablado de lo importante que es medir el desempeño, ver por qué es importante ese aspecto, ¿no? Y reduce los costos de operación. Hemos visto que también es muy importante ese aspecto de los costos, que la administración nos va a ayudar a bajarlo como tal, ¿no? Hemos hablado de los objetivos, de lo importante que es la administración para lograr el objetivo. ¿Y cuál es el máximo objetivo que queremos lograr? Es tener mayores beneficios, ¿verdad? Hemos hablado nuevamente de lo que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Hemos hablado de los dos términos que son muy importantes y que están ligados bastante a lo que son las empresas, como son la eficiencia y la eficacia. Y ahora hemos hablado un poco acerca de la etapa de planificación y decíamos que no existe planificación si en esa parte no encontramos objetivos y metas, ¿no? También hemos hablado acerca de lo importante que era un plan de negocios con lo que queremos ir realizando, ¿no? Y así podemos ir viendo poco a poco las cosas, como la importancia de la planificación, donde nos decía que propicia el desarrollo de la empresa. Quiere decir de que empezamos a desarrollarnos de mejor manera, que reduce al máximo los riesgos, ¿no? Eso también era importante. Hemos dado ejemplos de los riesgos que puedan presentar en la empresa y que la administración nos va a ayudar a evitar dichos riesgos, ¿no? También maximiza el aprovechamiento de los recursos y del tiempo. Hemos hablado de los elementos de la planificación. Necesariamente, ¿qué eran los elementos de la planificación? Aquellas cosas que van a hacer que nuestra planificación vaya adelante. Donde hemos hablado incluso que los propósitos no van, ¿no? Algunos autores dicen que no van porque es muy conformismo y demás. Que la investigación, que los objetivos, que las estrategias, las políticas y demás situaciones son partes fundamentales, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy vamos a avanzar lo que más se pueda porque tenemos que ya mañana, el día de mañana tenemos nuestro primer parcial, ¿verdad? Es en ese sentido que el día de hoy vamos a hablar acerca del análisis FODA, ¿no? Y ahí vamos a determinar qué es el análisis FODA, ¿no? Y eso es lo que ayer teníamos una pregunta, ¿no? Justamente en sus tareas. Y a ver, vamos a preguntar, no he revisado todavía quiénes han ido presentando, pero a ver, María René Limachi, dime qué es el análisis FODA, por favor. Creo que no está. Bien. Josmar Flores. Creo que tampoco está. ¿Qué está sucediendo? No están presentando. Entonces, a ver, Mili, ¿nos quieres contestar, creo? Mili Pintaillón, creo que nos quieres contestar. Sí, el análisis FODA es una herramienta de estudio de la situación de una empresa o proyecto o persona. O sea, más o menos es como es una herramienta para saber en qué situación, digamos, estamos progresando, evolucionando, estamos bajando. Muy bien, excelente, Mili. Muy bien, excelente. Definitivamente lo que has dicho, lo has dicho de la mejor manera posible y te felicito.
Y es así, ¿no? El análisis FODA nos va a permitir ver la situación en la que nos encontramos, ¿ya? Pero antes de aquello, voy a llamar a Esteban asistente, ¿ya? Adriana Yesbel Cruz Sosa. Presente, Inge. Muy bien. Ana Milenka Rodríguez Guayas. Presente, Inge. Muy bien. Javier Gustavo Gutiérrez Benavides. Javier Gustavo Gutiérrez Benavides. Juan Daniel Bustamante Reinaga. Presente. Bien. María Reneli Machi Sandy. No estaba, no respondí. Presente, Inge. ¿Por qué no respondiste? Estaba con mi mamá, Inge. Noelia Marca Arriaga. Presente. Paola Fabricia Loaiza Jaimes. Presente, Licen. Muy bien. Rosario Yolanda Pinto Ayllón. Aquí. Muy bien. Josi Valeria Cruz Suturi. Presente. Natalie Rubí Choque Plata. Presente. ¿Quién falta, tal vez? ¿Alguien? No, bien, estamos todos entonces. Muy bien, vamos a seguir compartiendo pantalla. Y lo que decía su compañera, ¿no? El análisis FODA es una herramienta que nos permite determinar lo que es la situación actual de la empresa, ¿no? Y aquí dice bien clarito. El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, ¿no? Entonces decimos, FODA nos permite determinar la situación actual de la empresa, ¿no? La situación actual de la empresa. Básicamente, el análisis FODA nos dice que es una herramienta para determinar en cómo estamos, para ver qué se puede diagnosticar de aquello, ¿no? Como dice aquí, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes a los objetivos y políticas formuladas. Ya, cuando nosotros vamos al médico, por lo general nos dicen, ¿qué síntomas tienes? ¿No? Y te dicen, bueno, me duele mucho la cabeza, me duele mucho la garganta, también me duele mucho, no sé, me da mucha temperatura. ¿Has perdido el olfato? Te suelen preguntar. Y dicen, no, entonces lo que usted tiene tal vez será un resfrío. Y un análisis FODA básicamente es eso, ¿no? Nos permite determinar o hacer un diagnóstico de lo que está pasando en la empresa actualmente, ¿ya? Y para eso también tiene sus elementos que tienen que estudiarse, ¿no? Y es muy importante esto del análisis FODA. Es demasiado importante porque, como dice, ¿no? Bien cito, nos permite determinar cómo está la empresa, ¿ya? Pero aquí hay un punto aparte que debo tomar en cuenta y debo decirles que el análisis FODA no es un análisis del pasado. No es un análisis del pasado. Tampoco es un análisis del futuro. No estamos planeando para el futuro, sino que es al contrario, es un análisis actual. Actual. ¿Qué quiere decir que es un análisis actual? Nos tiene que determinar que a través de la realización de una matriz FODA, o DAFO como algunos lo llaman, vamos a ver cómo estamos en la actualidad que puede contribuir para un futuro, no necesariamente para el futuro, sino para ver en el determinado momento cómo estamos y de acuerdo a eso poder saber si vamos a tomar alguna acción contra eso, ¿no? Tu situación actual, ¿cómo está? Me siento muy decaído, me siento muy triste, me siento muy débil. ¿Y por qué es eso? Tal vez la depresión. Ya, entonces en un futuro supongo que te vamos a regalar un muñequito para que estés feliz. En un futuro, hasta eso puede pasar muchas cosas. Entonces, nos permite el FODA poder actuar sobre él. Te sientes muy triste, ¿no? Debes tener alguna depresión. Tenemos que ayudar. Te llevaremos a algún lugar, ¿verdad? Es así como se puede manejar el análisis FODA, porque nos permite tomar decisiones, nos permite saber las decisiones que vamos a ir asumiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Nos permite dar la corrección necesaria, ¿ya? Para obtener un diagnóstico preciso, ¿ya? Con el análisis FODA nos puede tomar
un diagnóstico preciso, ¿ya? Porque vamos a ver tanto interiormente como exteriormente, ¿ya? Pero esto de interior y exterior lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ayer en sus preguntas de tarea hay elementos como, por ejemplo, ¿qué son las fortalezas en el análisis FODA? Tal vez alguien quiere responderme antes de que yo tal vez pregunte. ¿Qué son las fortalezas en el análisis FODA? Las fortalezas en el análisis FODA son esas cualidades, actitudes y habilidades deseables y sobresalientes de una empresa o de una persona. Ya. Rosario. Bueno, ingeniero, las fortalezas del FODA son los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene para alcanzar los objetivos. O sea, ¿de qué manera van a alcanzar sus objetivos? O sea, ¿cómo van a ganar dinero? ¿Cómo es la forma de inversión? Eso es lo que le podría decir. Muy bien, excelente, muy bien. Las dos preguntas, las dos respuestas que me han hecho sus compañeras han sido excelentes, ¿no? Han sido excelentes. Y vamos a ir desglosando qué es el análisis o las fortalezas en el análisis FODA. Y aquí que tenemos que encontrar 4 elementos también en el análisis FODA. 4 elementos importantes, ¿no? Que son las fortalezas, aquí me voy a guiar juntamente con esto, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Son muy importantes estos 4 elementos. Y es por eso que el nombre de FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A otros autores lo llaman DAFO, ¿no? Que es lo mismo, debilidades y amenazas o fortalezas y oportunidades. Entonces podemos ver que es muy importante esto del análisis. Ya, y vamos a ir desglosando aquel. ¿Qué nos dicen las fortalezas? Las fortalezas son capacidades especiales con que cuenta la empresa y por los que cuenta una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. Básicamente, las fortalezas nos están diciendo qué es lo que te hace diferente frente a la competencia. ¿Qué es lo que te hace distinto frente a la competencia? Y si nos ponemos en un plano más propio de nosotros, ¿qué nos hace distinto frente a los demás? ¿Qué habilidad? Hay algo siempre que nos hace distintos frente a los demás, ¿no? Y eso es cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que te hace distinto frente a los demás? ¿No? Y a ver, Daniel Bustamante, para ti, ¿cuál es aquello que te hace distinto frente a los demás? En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho la creatividad y un poco lo que me caracteriza mucho es la disciplina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que a ti lo que te puede sobresalir, lo que te hace diferente frente a los demás? Yo creo que también la disciplina sería. Ya. ¿Algo más, tal vez? Puntualidad, ¿no? Es algo que te hace diferente frente a los demás. Milenka, ¿a ti qué te hace distinto frente a los demás? Milenka Rodríguez. La responsabilidad. Muy bien, excelente. Tal vez eres más responsable. Pero muchas cosas que nos hacen diferente frente a las demás competencias tienen que irse desarrollando, ¿no? ¿Cuál es tu fortaleza? Es que yo soy muy buen mozo, yo soy una persona muy puntual. ¿Cuál es tu fortaleza de ti? Es que yo soy una persona muy creativa. ¿Cuál es la fortaleza tuya? Es que yo soy una persona muy disciplinada en las cosas que yo me propongo a realizar. Y en las empresas es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia frente a los demás en lo que respecta a ti como empresa? De lo cual es propio de ti, de lo cual es dentro de ti, lo que vos mismo sabes, ¿no? Cuando hay pruebas de aptitudes, por lo general, ¿cuáles son tus fortalezas, Teresa?
Ah, es que soy muy creativo, soy muy disciplinado, soy muy puntual y muy aparte me gusta hacer las cosas como me mandan, ¿no? Puede ser llegar así. Y es lo mismo en las empresas, ¿no? Nos permiten mostrarnos frente a la competencia de mejor manera. Aquello que nos distingue, ¿no? Aquello que distingue frente a los demás. Aquello que distingue frente a los demás, ¿no? Muy importante aquello. Y ojo, esta parte de las fortalezas es propio de nosotros. Es una variable que nosotros sí la podemos controlar, sí la podemos manejar y sí la podemos interpretar. ¿Por qué eres disciplinado? Ah, es porque yo siempre me pongo metas y las cumplo de acuerdo como pueda ser. ¿Por qué eres responsable? Porque me gusta cumplir con mis obligaciones. Ah, y lo mismo es en la empresa, ¿no? Cuando tienes las fortalezas es porque es propio de ti. Es una variable interna, ¿ok? ¿Qué nos dicen las oportunidades? Las oportunidades nos dicen que son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que se actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas, ¿ya? Punto aparte. Son aquellos factores que resaltan positivos, favorables y explotables, que permiten, que se deben descubrir en el entorno en el que se actúa. Ya, desde ahí sabemos que las oportunidades no son propias de nosotros. Desde ahí sabemos que las oportunidades son de la parte del entorno en donde desarrollamos nuestras distintas políticas o nuestras funciones, nuestras operaciones o lo que sea. ¿Verdad? Es una variable externa. Las oportunidades son una variable externa. Pero ¿qué nos indican las oportunidades? Son aquellos aspectos de los cuales podemos sacar provecho, ¿ok? De los cuales podemos sacar provecho, en resumidas cuentas. ¿Qué oportunidad se puede sacar de provecho? Para algunas empresas la pandemia ha sido una causante muy difícil de poder llevar. Pero algunos no han podido ver que la pandemia también podía haber sido una oportunidad para poderse expandir y desarrollar mejor sus funciones. ¿Ya? Por ejemplo, InmoHub, o el instituto como tal, vio la oportunidad de que también en periodos de pandemia se puede pasar cursos, y es así que han lanzado cursos vacacionales, se han hecho webinars, se han hecho algunas cosas con el fin de que las personas siempre estén en la recordación de las personas en su mente, ¿ya? Entonces, ante las dificultades siempre aparecen las oportunidades, como dicen, ¿no? Se cierra una puerta, se abren otras. Y en las empresas, estas partes de las oportunidades hay que saberlas aprovechar, ¿ya? Y ¿cuál es la oportunidad que cada uno tiene en la vida? Ah, que voy a estudiar esto, porque se ha abierto el curso de esto. Se ha abierto un curso para poder actualizar mi conocimiento. Ah, son oportunidades que que nosotros lo podemos aprovechar para lograr los objetivos en un periodo de tiempo. Y en las empresas también existen oportunidades. Yo sé que es un poco complejo de ir entendiéndolo, pero en el ejemplo nos vamos a ir dando cuenta del por qué las oportunidades son parte fundamental, pero podemos decir que es una variable externa. Nosotros no controlamos, no tenemos la posibilidad de controlar las oportunidades que pueden existir en el mercado, pero sí tenemos que saberlas aprovechar. Y hay que saber reconocer qué son oportunidades o qué no son oportunidades. Y eso lo vamos a ver más adelante con el las debilidades. Las debilidades hacen referencia a algo interno desde ya, ¿no ven? ¿Y qué nos dice el concepto? Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Recursos a los que se carece de habilidades que no se poseen. Actividades que no se desarrollan positivamente. ¿Qué nos dicen las debilidades? Son un factor interno, también son un factor interno, que nos permiten que determinan, vamos a poner aquí, que determinan
una posible ventaja de los competidores frente a los demás. ¿Cuál es tu debilidad como persona? Si nos tendríamos que ir a preguntarles a cada uno, yo pienso que cada uno tiene su debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Ah, los perritos, me encantan mucho los perritos. Si algo me pasa a mí, también me va a pasar lo mismo. ¿Cuál es tu debilidad? Ay, el chocolate. Uy, qué rico. ¿Cuál es tu debilidad? Ay, la comida, me encanta comer. ¿Cuál es tu debilidad? Ay, mi pareja. Lo amo mucho y siempre que le veo, siempre me derrito de plano. Así, ¿no? Entonces, en las empresas también existen esos elementos, existen puntos débiles donde se tienen que trabajar y se tiene que sacar adelante, ¿no? ¿Cuál será el punto débil de Involhub? Nos ponemos a preguntar. ¿Cuál será un punto débil de Involhub? A ver, tal vez un poco la infraestructura, ¿no? ¿Quién no quisiera un patio, una sala de juegos, una sala de descanso, televisores? Puede ser una debilidad que tal vez algún instituto pueda sacar ventaja frente a eso. Digamos que voy a abrir mi instituto, el tecnológico, el tecnológico potosino, digamos, que les diga, en la oferta les diga, aparte de tener las mejores carreras del mercado, les otorgamos la mejor infraestructura con patio, con kioscos, con cafeterías y demás. Entonces, ahí pueden hacer que esa competencia te pueda lograr ganar, ¿no? Porque hay muchas personas que tal vez quieren ese aspecto, ¿no? Entonces las debilidades son parte de nosotros, aquello que nos pueden parar el trabajo, aquellos que nos pueden mover el piso, como se vulgarmente se puede decir. Y las amenazas son latentes y cada día van creciendo, y en un mercado competitivo las amenazas son, ¿por qué no decirles las amenazas son un pan de cada día? Por no decirles que básicamente es el día a día. Todo el tiempo vivimos con amenazas, ¿ya? ¿Y qué nos dice el concepto de amenazas? Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso con la permanencia, ojo, con la permanencia de la organización, ¿ok? Son aquellas situaciones que provienen del entorno, o sea que también esta variable no la controlamos, es del entorno, no la controlamos, ¿ya? Pero tenemos que estar preparados ante cualquier emergencia, porque ahí son amenazas. ¿Y qué más nos dice? Que pueden atentar contra la permanencia de la organización, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento determinado esa amenaza puede hacer de que todo se paralice en una empresa, que todo acabe en una empresa. Y listo. Vean que es complicado esa parte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una amenaza para cada uno de nosotros? Y ahí es donde nos hay que poner, ¿qué es pues una amenaza? Uy, para mí una amenaza es volverle a ver a mi ex, porque me da miedo, me puede hacer algo y de, ¡guau! ¿Verdad? Algo que pueda pararte a ti en la situación. O también puede ser una amenaza a tu ex, porque tal vez te viene a hablar justo un día que no quieres hablarle y te mueve el piso y todo el día estás pensando, porque ya no estás igual. Y en las empresas hay mucho de estas amenazas y la competencia es una de esas. Puede haber otras amenazas que lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿ya? Las amenazas son del entorno y que pueden parar el funcionamiento de la empresa. ¿Ok? Muy importante aquella situación. Ahora sí nos vamos a la parte del ejemplo. Ya, este ejemplo que he tomado va a ser con respecto a Involhub. Es un análisis FODA que hemos hecho de Involhub a grandes rasgos, a priori se puede decir, ¿ya? ¿Cuáles son las fortalezas del instituto? La infraestructura, sí, es una fortaleza. ¿Por qué? Yo creo que me están hablando por el chat. Sí, sí, tienes razón, Rosario. Puede ser que la competencia y los bajos altos, eso vamos a ir desglosándolo poco a poco. Por favor, no, como estoy haciendo presentación en pantalla, por favor, paren, pueden activar su micrófono y preguntar, no importa, ese instante voy a responder. ¿Ok?
Y aquí hay una parte donde nos dicen las fortalezas del Instituto Involucrado. Puede ser la infraestructura. ¿Por qué me dirán la infraestructura? Porque tal vez es el único instituto en la ciudad de Potosí que ofrece servicios como ascensor, como laboratorios, como cocinas, que algunos otros institutos de educación privada no lo tienen, o de educación privada, estábamos hablando. Otra fortaleza y muy propio o interno de la institución son los docentes, porque gran parte de los docentes son personas bastante capacitadas y bastante competentes para estar en sus manos el destino de los estudiantes, ¿no? Es una fortaleza que tienen y eso es rescatable por parte de muchos institutos de la ciudad, que son muy avalados nuestros docentes. Las carreras, en muchos casos, las carreras que tiene el instituto también son una fortaleza. ¿Por qué son una fortaleza? Porque son carreras que en la mayoría no existen. Por ejemplo, la carrera de esta su carrera, Comercio Exterior y Aduanas, no existe. Ni en universidades no existe de aquí de Potosí, no existe en la Domingo Sabio, tampoco existe en la UATF y en otros institutos, a lo que tengo entendido, no existe. Entonces, miren lo importante que es esa fortaleza, las carreras, lo cual ayudan a tener una ventaja competitiva frente a los demás. E incluso con la competencia que no es directa, que eso vamos a hablar un poco más atrás. La seguridad que te brindan, ¿no? El instituto tiene una seguridad, no necesariamente una seguridad, un guardia allá abajo, sino nos habla de una seguridad propia de que estás estudiando en una institución seria, no en una institución que está haciendo las cosas por así, por azar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante y es una fortaleza que han podido determinarse. Y la atención al cliente, que los otros días les iba preguntando, ¿les han atendido bien? Les he preguntado. Y me decían, sí. Ah, ya, entonces lo hemos puesto como fortaleza, porque puede ser de que en otros institutos o en otros lugares la atención al cliente puede ser lo más pésimo, ¿no? Si nos ponemos de ejemplo a INCOS, por ejemplo, otro instituto, ellos hacen por varios días filas para poder lograr una plaza y además para esa plaza tienen que dar examen, ¿no? Entonces, miren, las fortalezas son importantes a la hora de hacer una matriz FODA. ¿Por qué? Porque vamos a vernos internamente nosotros, adentro de nosotros, qué es lo que nos hace mejores frente a los demás. Y ahí podemos sacar aspectos, ¿no? Y en las empresas es así. Y dicen, ¿por qué somos mejor que la competencia? ¿Qué aspectos podemos rescatar con respecto a la competencia? Y ellos van deliberando, ¿no? Las oportunidades. El instituto, ¿qué oportunidades puede tener en el mundo afuera? Que no es propio de él, ya hemos dicho, ¿no? No es una actividad muy interna de él, sino que esto va más con el entorno. Bueno, pues dice que fomenta el trabajo práctico. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes tienen que estar constantemente estudiando, haciendo trabajos prácticos y demás. Nosotros les decimos que hagan, puede ser una parte interna de nosotros. Ya depende de ustedes si lo hacen o no lo hacen, ¿verdad? Es una variable totalmente fuera de nuestro contexto, fuera de nuestro alcance, porque ya es más propio de la sociedad. Apertura para el desarrollo profesional en empresas. Tal vez ustedes a lo largo de lo que van a ir realizando su carrera, van a llegar a un punto en donde tengan que ir a desarrollar prácticas profesionales. Y es una variable que nosotros no lo controlamos. Podemos hacer el trato puede ser con cualquier empresa, pero esa variable, las empresas lo contratan y ese informe nos pasan a nosotros, nos dicen, fulanito de tal, si ha desempeñado una buena labor, aquí está su reconocimiento y demás, y así poder aprobar ese aspecto, ¿no? Es una oportunidad que vemos para nosotros, porque así las propias empresas conocen a nuestros estudiantes y esas propias empresas después en un determinado momento pueden llegar a contratar, ¿no? Desarrollo de nuevas tecnologías. Es una oportunidad para nosotros la parte del desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Por qué es importante es una oportunidad? Porque nosotros no lo vemos como amenaza. El Instituto Boliviano Japonés no lo ve como amenaza porque sabemos que más bien hay que aprovechar de la tecnología para que esto sea de la mejor manera y podamos crecer, ¿no?
Lo importante de las oportunidades es lograr el crecimiento. ¿Ya? Vemos una oportunidad, esta es mi oportunidad de oro para poder lograrlo, ¿no? Como cuando te dicen, te voy a dar una oportunidad y haces lo que todo puedes para lograr ese objetivo, que es lograr esa oportunidad que te han dado, ¿no? Y es lo mismo en la parte de las empresas. Por ejemplo, desarrollan nuevas tecnologías. Y sí, desarrollamos nuevas tecnologías. Por ejemplo, nosotros no tendríamos que estar pasando clases de forma presencial, pero estamos pasando casi semipresencial. ¿Qué quiere decir eso? De que yo estoy aquí en el instituto y ustedes en sus casas, ¿verdad? Importante eso. Y una oportunidad que incentiva a la mejora. Incentivo a la mejora, ¿no? Es una variable que nosotros no controlamos, pero nosotros tenemos que incentivar a que nuestros estudiantes estén constantemente motivados a seguir mejorando. Así como sus compañeras, cuando les digo, voy a preguntar, ellas quieren mejorar y dicen, es esto, es el otro, y ahora deben estar aclarando más dudas de las que tal vez tenían al momento de hacer su tarea, ¿verdad? Entonces, eso no es que nosotros la podemos controlar. No puedo decirle, sí, vas a ver que esa compañera va a empezar a preguntar más porque más le va a gustar. No, no puedo controlar eso. El instituto no controla. Pero sí vemos una oportunidad al momento de incentivarles a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las debilidades del instituto, no? Como todo en la vida, nada es bueno, no, nada es un color de rosas, nada es un lecho de rosas. Pues también tenemos, ¿no? Algunas debilidades. Como dice, cartera de servicios limitado. ¿A qué hacen referencia esto? Una debilidad del instituto que hemos podido tomar es que no existen los suficientes servicios que quisiéramos, ¿no? ¿Qué servicios quisieran cada uno de ustedes? Un servicio de cafetería, un servicio de transporte, tal vez, un servicio de manejo de, no sé, de paquetes constantemente para que no tengan problemas al enviar tareas, tal vez. Asistencia familiar, porque en algunos casos tal vez quieren que se les otorgue el bombón. Entonces, nuestra cartera de servicios es limitada, pero es una debilidad que nosotros hemos encontrado. Cambio de esquemas. ¿A qué hace referencia el cambio de esquemas? Es una debilidad que tiene el instituto porque constantemente hay cambio de esquemas. En algunas oportunidades hay funciones que no se deberían cumplir por parte de una persona, ¿no? O que parte de parte de un área en específico. Por ejemplo, el área donde están las secretarias están cumpliendo funciones de atención al cliente y que no debería ser así. No debería ser así. Pero es una debilidad que nosotros lo tomamos y decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Eliminamos ese lado? Sí, vamos a tener que contratar a otros profesionales especializados en el área de atención al cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a tener que aumentar presupuestos y todo una nueva planificación de esquemas estructurales, ¿ya? Y cuando hablamos de esquemas estructurales, no estamos hablando de la estructura, ya no estamos hablando de la estructura física, o sea, de que del edificio o del lugar donde se están desarrollando las funciones, sino de cómo está constituido la empresa. ¿Qué quiere decir eso? El esquema estructural nos está diciendo cómo está compuesta la empresa, qué áreas hay, quién es el gerente, quiénes son los trabajadores, quiénes son los empleados, quiénes son la parte fuera de la empresa pero que afectan a la empresa. Y en esta parte de los esquemas estructurales vamos a hablar de un elemento fundamental dentro de esto que se llama el organigrama, ¿verdad? Vamos a hablar del organigrama. ¿Y por qué es tan importante este organigrama? Otro aspecto, estandarización de los procesos, del proceso educativo. ¿Ya? En este caso lo vamos a borrar la parte de educativo, porque vamos a hablar necesariamente de toda la estandarización del proceso. ¿Ya? Creo que aquí hay un error, perdón. ¿Ya? Del proceso. Todo un problema de la estandarización del proceso. ¿Qué quiere decir la estandarización del proceso?
Lo que quiere decir que tenemos que tener estándares. Nos está diciendo que todo un proceso tiene que tener estándares. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, que todos los funcionarios o que la empresa tenga un manual de funciones o guía de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Un manual de funciones, como su nombre lo indica, es un manual que te dice qué tarea vas a cumplir. Y esto en las universidades, bueno, en todas las instituciones privadas, tienen que tenerlo, porque está sacramentado por la Ley General del Trabajo, Fundempresa te pide y demás. ¿Qué es el manual de funciones? Por ejemplo, yo soy un nuevo empleado de alguna oficina o de alguna empresa, ¿no? Yo me han contratado como operador número 2. Viene el gerente o viene el gerente de área y te dice, ¿cómo está? Muy buenos días, es su primer día. Bueno, estas son sus funciones, obligaciones y derechos dentro del trabajo. Y entre esas funciones dice que tienes que primero, operaciones, tienes que revisar todos los flujos que ha pasado en la noche, tienes que ir supervisando la obra, que tienes que... Entonces, en el manual de funciones nos está haciendo una descripción de cada puesto de trabajo, ¿ya? En el manual de funciones se hace una descripción. En el manual de funciones se hace una descripción de todas las funciones de la empresa. En el manual de funciones te dice que vos como secretario tienes el deber y la obligación de ver la correspondencia todos los días. Si vos como secretario tienes el deber y la obligación de revisar la agenda del día, ¿no? Y así se van relacionando. ¿Y esto ayuda a qué? Me dirán, ¿para qué sirve el manual de funciones? Y dije, bueno, sirve el manual de funciones para que no exista la doble o la dualidad de funciones. Que uno haga lo mismo que el otro y al final se esté perdiendo el tiempo y no se esté maximizando los recursos. ¿En qué sentido voy con esto? Por ejemplo, de mí mi labor es, digamos, soy secretario, recibir mensajes, mandar mensajes, revisar la agenda, completar citas, ¿qué más? Mandar cartas, y resulta que mi compañero, que es de contabilidad, está haciendo lo mismo, ¿no? Y le dices, ¿por qué estás haciendo lo mismo? Por lo general. No, pero eso también es parte de instrucciones. No, en el manual dice que no tienes que hacer eso. Ah, entonces, ¿qué está haciendo? Una dualidad de funciones que le está afectando a la empresa porque está pagando el sueldo de una persona que ya está realizando ese aspecto. Entonces, ese auxiliar de contabilidad tendría que enfocarse netamente en lo que dice su manual de funciones. Y esto del manual de funciones es un estudio grande, ¿ya? Y es un estudio grande porque hay que ir describiendo los puestos. Y esto, ojo, esto es muy importante. No solamente se dan en empresas gigantes, ¿no? Sino también se dan en empresas pequeñas. Si se me corta la transmisión o el Zoom, por favor vuelven a entrar al mismo link que es un instante, ¿ok? No solamente se da en empresas grandes, también se da en empresas muy pequeñas en donde tienes empleados. ¿Cuándo aparece el manual de funciones? Cuando tú tienes los empleados para tu negocio o emprendimiento, ¿ya? Cuando tú tienes un empleado, le tienes que decir, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Si sucede algo, tienes que avisar